Y antes de empezar también me quiero presentar. Mi nombre es Tamara Román, tengo 26 años y soy de Argentina. Trabajo en Include como Training Specialist y además soy una persona con discapacidad. Soy usuaria de silla de ruedas, tengo una discapacidad motriz hace ya 7 años. Así que la idea del webinar de hoy también es, bueno, conocer un poquito de la historia del orgullo de la discapacidad, hablar sobre este tema, pero también mezclarlo un poco con mi experiencia personal y también si hay alguien que se sumó ahora al webinar y quiere compartir desde su propia experiencia cómo vive este mes del orgullo, qué es el orgullo para él, también lo invito a que nos lo cuente y lo deje ahí en el chat. Todos los mensajes van a ser bienvenidos. Julio sí es un mes muy significativo para las personas con discapacidad y también para las personas que quizás tienen un familiar, un conocido, alguien que quieren que tiene discapacidad o también para las personas que les importa la inclusión, están involucradas con el tema, ¿sí? Quieren ser parte de este cambio. Julio es un mes súper importante y significativo porque alrededor del mundo se celebra el Disability Pride Month o en español el mes del orgullo de la discapacidad. Más adelante, no quiero spoilear nada, pero vamos a ahondar un poco en por qué primero surge como en inglés y después se fue trasladando hacia otras partes del mundo. Pero bueno, esta fecha surge de la necesidad de transformar miradas, ¿sí? De dejar atrás años de estigmas, de prejuicios, de barreras, de obstáculos y de avanzar hacia la visibilidad de las personas con discapacidad. Si la población de personas con discapacidad fue históricamente invisibilizada. ¿Sí? Entonces, julio se vuelve como un mes súper clave para que nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Sí? Hablar de orgullo y hablar de discapacidad implica reconocer que la discapacidad es parte de la diversidad humana y que la discapacidad enriquece también esa diversidad humana. Que la discapacidad no tiene que ser motivo ni de vergüenza ni de exclusión, ¿sí? El orgullo significa afirmar que la discapacidad forma parte de quién soy, de quiénes somos las personas con discapacidad y que tenemos derecho a vivir esta parte de nuestra identidad con dignidad, con plenitud y con los derechos que nos corresponden. ¿Sí? Significa como tomar esta parte de nuestra identidad que quizás durante muchos años para la sociedad fue vista como algo negativo o como algo que nos restaba valor como personas, bueno, el orgullo es tomar eso y reivindicarlo y resignificarlo. ¿Sí? Así que hoy nos reunimos en este espacio para reflexionar, hablar sobre esto y además también para poder llevarlo a nuestras realidades laborales, sociales, nuestra vida cotidiana en todos los entornos en los que nos movemos, ¿sí? Seamos o no personas con discapacidad, me parece que es importante que nos involucremos todos, ¿sí? Más allá de si nos toca personalmente o no. Pero antes de avanzar sobre el orgullo y reflexionar por qué hablamos sobre el tema, primero creo que es importante que entendamos el origen de la conmemoración, ¿sí? De dónde viene esto de el orgullo que se celebra en julio todos los años. El mes del orgullo surge en Estados Unidos, ¿sí? Porque es el aniversario de la promulgación de la ley de estadounidenses con discapacidades, que la abreviación es ADA, sí que es una legislación que prohibió la discriminación por motivos de discapacidad. Si lo miramos en perspectiva, realmente parece un poco loco pensar que recién hace 35 años hubo una ley que prohibió la discriminación por motivos de discapacidad. No estamos hablando de una ley
que surgió en los inicios de 1900. Estamos hablando 35 años atrás, que no es tanto tiempo. Si esta normativa además estableció protecciones legales para las personas con discapacidad, ¿no? Fue como un primer paso también hacia una mayor visibilidad. Además, ese mismo año se celebró en Boston el primer desfile del orgullo por la discapacidad, ¿sí? Y participaron personas con discapacidad, personas activistas también por la discapacidad, que reclamaban por la igualdad de derechos, por la visibilidad y más que nada por un cambio profundo en la forma en la que la sociedad los veía y la forma en la que nos siguen viendo también hoy en día. Pero con el tiempo esta celebración dejó de ser solamente la celebración del aniversario de una ley, sí, para convertirse en algo mucho más grande, ¿no? En un movimiento internacional que eh, atravesó fronteras, ¿no? Por eso también en Latinoamérica y en el resto del mundo ahora lo celebramos. Sí, se convirtió en un movimiento internacional que pone el foco en la identidad, ¿sí? En la aceptación de la identidad de la discapacidad, ¿sí? Y de verla como una parte que enriquece la diversidad humana. También nos sirve como recordatorio de todo el camino que llevamos hecho, todos los avances, ¿sí? Que se alcanzaron con los derechos, la visibilidad que día a día vamos adquiriendo, pero también es un recordatorio de todos los desafíos que quedan pendientes, de todo lo que queda por hacer, ¿sí? Y es una invitación a que sigamos construyendo una sociedad más inclusiva todos los días. Sí, así que eh, quería reflexionar un poco, ¿no? Sobre eso, sobre qué significa el orgullo, porque creo que muchas veces surge esta pregunta de, bueno, pero ¿por qué orgullo? ¿Por qué uno tiene que estar orgulloso de ser una persona con discapacidad, ¿no? Por ahí alguien que lo ve de lejos y que no lo atraviesa esta realidad, dice, bueno, pero yo no siento orgullo por X parte de mi identidad y no estoy todo el tiempo hablando de esto. Y para las personas con discapacidad, hablar de orgullo significa resignificar, ¿no? Esto que muchas veces desde afuera el discurso es las personas con discapacidad eh, no pueden esto, las personas con discapacidad no pueden ser lo otro, las personas con discapacidad necesitan ayuda, las personas con discapacidad no pueden ser autosuficientes, ¿no? Entonces el orgullo es, ok, tomo todo eso y lo resignifico y yo mismo defino qué es tener una discapacidad para mí. Cada persona con discapacidad la va a vivir de diferente manera porque las experiencias y la relación con la discapacidad es súper particular en cada caso. Entonces, el orgullo para cada uno va a significar algo diferente, pero a grandes rasgos tiene que ver con una reivindicación de nuestra identidad. Ahora, para meternos también un poquito en el contexto actual y entender la situación de la población con discapacidad hoy en día, queremos ahí analizar y reflexionar sobre algunas estadísticas y algunas cifras reveladoras. Primero, para empezar, para que nos pongamos en perspectiva y entendamos el tamaño de la población de la que estamos hablando, solamente en la región, en Latinoamérica, vivimos más de 85 millones de personas con discapacidad. Y a nivel global se calcula que aproximadamente el 16% de la población tiene alguna discapacidad. Y obviamente este es un número en crecimiento, ¿sí? Así que esto es hoy en día. A futuro va a ser muchísimo más grande. La primera estadística que
trajimos a este espacio es que el analfabetismo es 5 veces mayor entre las personas con discapacidad en comparación con las personas que no tienen discapacidad, ¿sí? Acá queda evidenciado la, la gran barrera que hay todavía al día de hoy para el acceso a la educación básica, que es un derecho humano básico. Para las personas con discapacidad tenemos ahí barreras y obstáculos para acceder a una educación, ¿sí? Lo que lleva a que el analfabetismo sea 5 veces mayor en esta población. Obviamente esto va a repercutir a futuro en la vida de las personas con discapacidad. Cuando estas personas con discapacidad quieran insertarse en el mercado laboral, se van a encontrar con una cantidad de oportunidades laborales a las que pueden aplicar muy reducida, porque eh, los requisitos de educación están en absolutamente todas las vacantes laborales, ¿sí? Entonces esto repercute a futuro y va a tener también un impacto en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ahora, otra estadística acá, nos metemos también en las personas con discapacidad que tienen empleo, ¿sí? En los casos en los que una persona con discapacidad puede acceder a un empleo, ganan aproximadamente entre 6 y 11% menos por el mismo tipo de empleo y por el mismo tipo de trabajo que realiza una persona que no tiene discapacidad. ¿Sí? Entonces, primero, por un lado, tenemos la barrera de acceso a la educación y barrera de acceso al empleo. Pero una vez que algunas personas con discapacidad pueden atravesar esto, ingresar al mercado laboral, aparece esta brecha, ¿sí? En cuanto a salario, ¿sí? De un 6 y un 11% menos. Algo muy similar a lo que sucede con la brecha de género. Y si ahí nos ponemos como a hilar mucho más fino, también después, ¿qué pasa cuando hablamos de mujeres con discapacidad, ¿no? Tenemos por un lado la brecha esta que nos revela esta estadística de salario entre personas con y sin discapacidad y la brecha de género. Entonces, se puede ir mucho más, seguimos hilando, vamos a ir encontrando muchísimos desafíos y barreras más. Otra estadística que desde incluyeme.com nos parecía clave traer a esta conversación es esta que viene de un estudio hecho por Accenture, que el 76% de las personas con discapacidad empleadas no dan a conocer sus discapacidades en el trabajo. Esta estadística nos invita a reflexionar desde lo cultural, desde lo social, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay personas con discapacidad que no se sienten seguras, no se sienten cómodas para hablar abiertamente de su discapacidad. ¿Sí? Acá también introducimos el concepto de las discapacidades invisibles. No todas las discapacidades se pueden percibir a simple vista. Seguramente, si ustedes me ven a mí en persona, soy usuaria de silla de ruedas, entonces automáticamente van a darse cuenta de que tengo una discapacidad. Pero hay personas que tienen discapacidades que son invisibles y pueden acceder quizás a oportunidades laborales como cualquier otra persona que no tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, es decisión de ellas si quieren o no compartirlo y contarlo en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando no se sienten seguras y no se sienten cómodas para hablar de su discapacidad en el trabajo? Que seguramente no van a poder acceder a todos los ajustes razonables o las adaptaciones que les corresponden,
¿sí? Porque es un derecho, esto les corresponde a esas personas. Pero como no se sienten cómodas para hablar de su discapacidad, no pueden acceder a ellos, no pueden pedirlo. ¿Y qué pasa? Terminan haciendo un esfuerzo extra, ¿sí? En el trabajo para poder compensar eso que con un ajuste razonable se solucionaría mucho más fácil. Pero quizás estas personas ponen en la balanza y dicen, bueno, no, prefiero hacer este esfuerzo yo extra de ver cómo puedo acomodarme a el espacio de trabajo, porque quizás si yo hablo de mi discapacidad, eh, voy a tener, me van a empezar a ver diferente, eh, quizás me van a empezar a ver de una forma negativa, voy a caer en estereotipos, el lugar de trabajo no es del todo inclusivo, no es del todo abierto a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí también estaba bueno traer sobre la mesa primero estas cuestiones que viven las personas que tienen discapacidades no visibles y además también abrir la pregunta de por qué estas personas no se sienten cómodas para hablar de su discapacidad. ¿Sí? Es como una pregunta para que reflexionemos a nivel social y a nivel actitudinal, qué es lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro lugar y qué podemos hacer para que estas personas se sientan seguras y se sientan cómodas y puedan vivir libremente su identidad. Sí, porque la discapacidad también es parte de quienes son, pero no se sienten del todo cómodas para vivirlo abiertamente en su empleo. Y como una última cifra, me parecía también importante que hablemos de la representatividad. ¿Sí? Quizás para las personas que no forman parte de alguna minoría o de algún grupo eh, que tiene sus derechos vulnerados, la representación no es como algo tan relevante en su vida, pero la representación es muy importante para las personas con discapacidad por un montón de motivos. Primero, porque lo que no vemos es como, si no lo veo, no existo, no hablo del tema. Entonces, que no haya representación sigue fomentando esta invisibilización, ¿no? De la población con discapacidad. Además, una persona con discapacidad, si yo no veo a alguien como yo trabajando, alguien como yo, no sé, en la tele, en el cine, en un montón de entornos diferentes, en cargos importantes. eh, Quizás el mensaje inconsciente que termino sacando de eso es que, bueno, si no veo a nadie como yo, debe ser porque no se puede, debe ser porque no puedo, o debe ser porque es un espacio que no es para mí. Entonces, la representación en todos los espacios es clave, sí es súper importante. Y la estadística que trajimos referido a esto es que el 46% de las personas con discapacidad sienten que su grupo de identidad está infrarrepresentado en la televisión. ¿Sí? Casi la mitad, ¿no? de las personas con discapacidad tenemos esta sensación de que no aparecemos, no somos visibles en series, en ningún tipo de consumo en los medios de comunicación. Y ahí es como otro desafío que tenemos para seguir trabajando y seguir construyendo entornos más inclusivos y diversos. Y así como hablamos de estadísticas y de cifras, es clave también que nos hagamos esta pregunta. ¿A quién estamos dejando afuera? Muchas veces cuando nos basamos en estadísticas y números, estamos dejando gente afuera, porque se utilizan categorías a veces muy generales o a veces también categorías muy específicas y muy particulares
que terminan por invisibilizar diferentes realidades de la población con discapacidad. No quiere decir que tenemos que dejar de mirar las estadísticas y dejar de mirar las cifras, sino entender que son una herramienta más y que no siempre son 100% representativas y que no siempre van a reflejar adecuadamente la realidad de las personas con discapacidad. Como dije hace un ratito, se calcula que solamente en América Latina vivimos más de 85 millones de personas con discapacidad. Pero puede ser que el número sea muchísimo más grande, ¿sí? Porque estamos dejando siempre alguna parte de la población en estas estadísticas. Para bajarlo por ahí un poquito más a tierra y ponerlo como en un ejemplo, a veces las estadísticas em, sacan esta información de encuestas y las encuestas arrancan con una primera pregunta que es, ¿sos una persona con discapacidad? ¿Y qué pasa con esto? No todas las personas se identifican como personas con discapacidad. Hay personas que no saben si lo que tienen, si su condición entra en discapacidad, entonces están confundidas y no saben todavía si son una persona con discapacidad o no. O hay personas que em, por todos los sesgos y prejuicios que hay en la sociedad, no quieren identificarse como una persona con discapacidad. Entonces, al hacer estas encuestas empezando con esa pregunta, solamente vamos a estar llegando a las personas que se identifican como personas con discapacidad, pero vamos a estar dejando fuera todo ese grupo de personas que no tienen del todo claro si son o no una persona con discapacidad. Hay otro tipo de preguntas que abordan a la temática de la discapacidad desde una perspectiva quizás un poco más amplia y en lugar de iniciar con una pregunta de ese estilo, de un sí o un no, si soy una persona con discapacidad o no, lo abordan desde un lugar de em, si tenemos dificultades, obstáculos en nuestra vida cotidiana y abordan la temática no desde si tengo una discapacidad o no, sino la abordamos desde me enfrento a este tipo de barreras en mi vida cotidiana o no. Entonces, ahí quizás estamos como ampliando un poquito más eh, el número de personas al que vamos a incluir en esta. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero me parecía importante traerlo como a la mesa para que lo hablemos y lo tengamos en cuenta, porque siempre tomamos como referencia, y está bien que tomemos como referencia las estadísticas y las cifras, pero que entendamos que no son 100% exactas y que muchas veces no reflejan toda la realidad. Y lo que no se cuenta, ¿sí? No existe a nivel de políticas públicas ni a nivel de las acciones que tomamos y esto sigue perpetuando esta invisibilidad de la población de personas con discapacidad. Otro tema que creo que es muy importante que aprovechemos este espacio y que lo empecemos a incorporar en nuestro día a día es reflexionar un poco sobre la independencia y la autonomía, ¿sí? La idea y el concepto armado que tenemos de lo que significa ser independiente, de lo que significa ser autónomo, y creo que es algo que nos atraviesa a todas las personas con discapacidad, ¿sí? Es un desafío y algo que nos genera a veces inseguridades o confusiones, y a mí en lo personal es algo con lo que hoy en día sigo trabajando y creo que no es algo que me pasa solamente a mí, sino que en general nos pasa a la población con discapacidad. Tradicionalmente, eh, y creo que es lo que
todas las personas se nos enseña como objetivo máximo cuando crecemos y nos volvemos adultos, es que podamos hacer todo solos, ¿sí? Que no necesitemos ayuda para nada, que podamos manejarnos y hacernos cargo solos de nosotros mismos, ¿sí? Primero, esta es una idea bastante errónea o falsa porque todas las personas, tengamos discapacidad o no, vamos a depender de otras en diferentes aspectos de nuestra vida. El ser humano es un ser social. Nosotros no existimos sin un otro. Entonces, bueno, es un ideal un poco imposible, porque no existimos solos, no existimos aislados, todos necesitamos de un otro. Pero muchas veces se se señala con el dedo a las personas se señala con el dedo a las personas con discapacidad cuando hablamos de necesitar a un otro o de necesitar un apoyo, ¿sí? Como si eso nos quitara valor a nosotros y fuéramos las únicas personas que en nuestro día a día utilizamos apoyos o necesitamos asistencia de otras personas. Entonces, esta idea tradicional de lo que es ser eh, autosuficiente y de ser independiente, entendida de esa forma, no es realista para las personas con discapacidad, no es algo que nosotros podamos aplicar en nuestro día a día y no es algo a lo que nosotros nos vamos a poder adaptar. En lo personal, yo adquirí una discapacidad a los 18 años, entonces tuve como muchos años en los que esta idea que ser autónomo y ser independiente es hacer todo sola, ya la tenía formada en mi cabeza, la fui aprendiendo desde mis inicios en el jardín hasta que terminé la escuela y empecé a tener mi primer trabajo. Entonces fue un desafío, ¿no? Esa transición para mí. Quizás a veces me encuentro hoy en día que tengo 26 años. Yo trabajo, estudio, hago actividades de ocio, hago rehabilitación, eh, tomo mis propias decisiones. Todo lo hago bajo yo tomo las riendas, ¿no? De mi propia vida. Pero todavía tengo como esa vocecita en el fondo de, bueno, como necesito un acompañante para salir a la calle, porque la calle está llena de barreras y no me puedo movilizar sola, bueno, no soy del todo independiente, bueno, no soy del todo autónoma, no soy del todo adulta, ¿no? Entonces, creo que es importante que modifiquemos esa idea y qué es lo que significa ser independiente y qué es lo que significa ser autónomo. Y lo que realmente marca la diferencia es la posibilidad de tomar decisiones propias, de elegir, de tener el control sobre nuestra propia vida, independientemente de si necesitamos de algún apoyo funcional o no. Una persona puede necesitar un apoyo funcional para movilizarse, pero eso no le va a quitar su autonomía. La persona está tomando la decisión de a dónde quiere ir, qué actividades quiere hacer, cómo quiere organizarse, ¿sí? De la misma manera que si alguien utiliza un software adaptado para realizar su trabajo, eso no disminuye su capacidad eh, para hacer ese trabajo, ni de decidir cómo ejecutar ese trabajo, ni su autonomía al realizar ese trabajo. Y creo que reconocer esta diferencia nos ayuda a cambiar el foco y creo que no nos beneficia solamente a nosotros como personas con discapacidad, sino también ayuda a que la mirada desde afuera cambie, ¿no?
la gente deje de vernos como alguien que necesita ayuda, como alguien que es un pobrecito o como alguien que nunca va a poder ser autosuficiente, alguien que no va a poder vivir solo. Por lo general también se piensa eso, ¿no? Si tiene una discapacidad no puede vivir solo. Entonces creo que tenemos que hacer como un cambio también en lo que entendemos por eh, autonomía e independencia y entender que la necesidad de un apoyo funcional o la necesidad de tener un acompañante no nos hace menos autónomos, no nos hace menos adultos ni menos independientes. Esto nos va a ayudar, ¿no?, a seguir construyendo una cultura inclusiva. Siguiendo con esta idea eh, de lo que ya venimos tratando hasta ahora, una cultura realmente inclusiva implica un cambio en la forma en la que miramos a la discapacidad. Sí, también es un poco la idea de la celebración del orgullo, la idea de este webinar y la idea de las personas que nos consideramos activistas por la discapacidad. Y por eso quería hacer como un breve repaso, ¿no?, de cómo históricamente fue cambiando la manera en la que la sociedad entiende la discapacidad. ¿Sí? Para que veamos que esto no es algo utópico, sino que es algo que ya viene pasando. La mirada que tenemos de la discapacidad ya fue cambiando a lo largo del tiempo y puede seguir cambiando, puede seguir avanzando, puede seguir modificándose. Durante mucho tiempo, sí, la discapacidad eh, fue vista desde el modelo de la presidencia. ¿Qué nos dice esto? Que la discapacidad era vista como algo una vida de la que la sociedad puede prescindir. Si la discapacidad era vista como una maldición, como un castigo, si algo que tenía el origen en causas espirituales y religiosas, ¿sí? Y esto llevaba a creer que las personas con discapacidad eran incapaces de aportar, que tenían que quedar relegadas, que no tenían que participar, ¿sí? Nos separaba y nos excluía de la sociedad, además de quitar valor a nuestras vidas. Esto con el tiempo fue modificándose y avanzamos hacia un modelo médico rehabilitador. ¿Sí? Acá este cambio representó un avance, ¿sí?, en diferentes aspectos, pero seguíamos centrando en la discapacidad como un problema individual de algo particular de la persona. Sí, en este modelo la discapacidad es vista como una enfermedad o como algo que hay que curar y que hay que corregir, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de esta persona que tiene discapacidad, tratar de acercarla lo más posible a la idea que tenemos de lo que tiene que ser una persona y de cómo tiene que funcionar una persona. Con este modelo surgieron terapias como un medio para curar esa discapacidad, para corregir esa discapacidad. Surgen médicos especialistas que apoyan los procesos de recuperación y de rehabilitación que muchas personas seguimos haciendo hoy en día y que vamos a hacer durante toda nuestra vida, pero hoy en día esta rehabilitación, digamos, recuperación, se aborda desde otro lugar. Sí, inicialmente con este modelo médico rehabilitador, la rehabilitación era tratar de corregir la discapacidad para que se adapte a el funcionamiento de lo que creemos que es un cuerpo sano o entre comillas normal, ¿no? Y la rehabilitación hoy en día ya no tiene ese sentido, sino que está enfocada en la persona. Uno de los aspectos en los que todavía no había avanzado este modelo era en tener en cuenta al entorno.
si veíamos solamente y nos enfocábamos solamente en la persona. Entonces, con el tiempo, gracias a años de activismo y de trabajo de personas con discapacidad y a marcos internacionales como el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se consolidó este modelo, el modelo social, que entiende que la discapacidad no está únicamente en la persona, sino que surge de la interacción de esta persona con un entorno que está lleno de barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, em, que impiden que participemos en igualdad de condiciones. Bajo este modelo, todas las personas somos sujetos tanto de derechos como de obligaciones. ¿Sí? Y el objetivo es eliminar barreras y construir entornos inclusivos. Ponemos el foco en la capacidad de la persona. ¿Sí? Y además, ¿en qué? En eliminar las barreras que impiden que pueda desenvolverse y desarrollarse profesionalmente y como ser humano. Esta evolución, ¿sí? De la mirada, estos cambios que fuimos teniendo a lo largo de la historia, nos muestra que la inclusión se trata de un cambio profundo, ¿sí? Empieza con un cambio de mirada, un cambio profundo de paradigma, que no es solo una cuestión técnica, no es solo una cuestión legal, ¿sí? Una cultura inclusiva se basa en el reconocimiento de derechos. Esto es algo que me parece clave que no olvidemos, que cada vez que hablamos de inclusión, cada vez que hablamos de discapacidad y también el objetivo de este espacio, estamos hablando del reconocimiento de derechos. Cuando hablamos de que hay barreras para el acceso a la educación, estamos hablando de que hay un derecho vulnerado ahí, un derecho humano a la educación que no está garantizado para las personas con discapacidad. ¿Sí? Y de todas las cosas que venimos hablando, todo es vinculado a derechos humanos básicos, no a un beneficio o algo extra que buscamos las personas con discapacidad. ¿Sí? Siempre hablamos de derechos. Entonces, también una cultura inclusiva se trata de diseñar entornos que sean accesibles desde el inicio, no que se vuelvan accesibles una vez que aparece la barrera. Entonces, ahí también está ese cambio que tenemos que hacer en la mirada. No cambiar a partir de la aparición de la barrera del obstáculo, sino arrancar ya desde el diseño, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad y diseñando sin estos obstáculos. Cuando logramos tener una verdadera cultura inclusiva, también logramos que la discapacidad deje de ser vista como una etiqueta negativa. Sí, se trata de dejar de mirar desde la lástima, desde el asistencialismo, y comenzamos a ver la diversidad como una fortaleza, ¿sí? Y la discapacidad está dentro de esa diversidad. Construir una cultura inclusiva es un proceso sostenido en el tiempo, ¿sí? No alcanza con una acción aislada, ¿sí? O un esfuerzo grande cada tanto. Está más en acciones chiquititas de todos los días, ¿sí? Para que pueda ser algo sostenible. Requiere de esfuerzos desde el liderazgo, requiere de compromiso y de acciones concretas en cada espacio en que participamos. Entonces, básicamente lo que requiere este cambio, lo que va a hacer que realmente se logre el cambio, es que todos nos involucremos, ¿sí? Que todos nos preguntemos, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Se trata de dejar de ser espectador de ese cambio y convertirnos en parte activa, ¿sí? Entender que todos, seamos quienes seamos, tenemos el poder de sumar un granito de arena para hacer esa diferencia, ¿sí? Y que lo podemos hacer en nuestro día a día. Por ejemplo, acá les traigo algunas propuestas de acciones
que todos podemos hacer en nuestro día a día, tengamos o no tengamos discapacidad. Primero, escuchar y aprender continuamente de las experiencias de las personas con discapacidad. Si bien es importante que conozcamos cifras, que conozcamos estadísticas y que conozcamos como el panorama general, también es importante que escuchemos las experiencias en primera persona de las personas con discapacidad, porque es como una fuente súper confiable de cómo se viven esas barreras, de cómo se viven esas estadísticas, ¿no? Las dejamos de ver como algo abstracto y las bajamos a la realidad, empezamos a ver personas y dejamos de ver números. Otra cosa que podemos hacer todos desde nuestro lugar es fomentar la accesibilidad, tanto física y digital. ¿Sí? Promover que en los eventos y los espacios, actividades en los que yo participo sean accesibles, sin esperar a que se presente una persona con discapacidad y encuentre una barrera, ¿no? Esto que mencionábamos anteriormente de incluir a la discapacidad desde el diseño y no esperar a que aparezca el obstáculo. Entonces, yo tenga o no tenga una discapacidad, si voy a un lugar y veo que no hay un baño accesible para personas con discapacidad, bueno, animarme ahí a levantar la mano y a fomentar la accesibilidad en esos espacios sin nada, tener la necesidad de que se presente una persona con discapacidad y no pueda acceder. eh, Nada, podemos todos afilar nuestro ojo y empezar a prestar atención a estas cositas eh, y hacer el reclamo, ¿no? Levantar la mano y que no recaiga esto solamente en las personas con discapacidad. Otra cosa que podemos hacer es desafiar los comentarios capacitistas, ¿sí? Desafiar estos comentarios que refuerzan prejuicios y estereotipos, ¿sí? Y educar a nuestro entorno sobre la discapacidad. Sé que muchas veces, y yo también soy una persona con discapacidad y no siempre me siento segura o cómoda cuando escucho algún comentario o algo que me parece que es incorrecto porque viene desde un sesgo o un prejuicio. Bueno, algo que podemos hacer es empezar a animarnos a levantar la mano y a frenar estas situaciones y desarmarlas y aprovecharlas para educar a nuestro entorno sobre la discapacidad y como plantar esa semillita de curiosidad y de cuestionamiento. Y por último, algo que es súper, súper, súper importante, no hablar en lugar de las personas con discapacidad. Si esto también se trata, de esto también se trata respetar la autonomía de las personas con discapacidad. Si yo quiero hacer un espacio más accesible, bueno, no hacerlo más accesible suponiendo lo que va a ser accesible para una persona con discapacidad. Eso es hablar en lugar de las personas con discapacidad. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, accesibilizar un entorno del que soy dueño, quiero accesibilizar un espacio, bueno, en vez de yo proponer lo que a mí me parezca, bueno, escuchar a las personas con discapacidad, hablar con personas con discapacidad, entender desde sus experiencias qué es lo que eh, las va a, les va a eliminar esas barreras, tanto físicas como actitudinales, todo tipo de barreras. ¿Sí? Y respetar esas decisiones. Si la persona quiere ayuda, bueno, la ayudo. Si me ofrezco ayudar y la persona me dice que puede sola, respeto esa decisión, no invado el espacio, ¿sí? Me parece que esto también es algo clave que podemos hacer todos nosotros en nuestro día a día. Y ahora, nada, para ir cerrando un poco, tenemos unos 10 minutitos, así que los invito a que si tienen preguntas, comentarios, cualquier idea que quieran compartir,
pueden hacerlo a través del chat y vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos para responder sus preguntas y comentarios. Pero para cerrar, quiero primero agradecerles muchísimo a todos por haberse sumado a este espacio, por interesarse por la temática, por querer ser parte del cambio, ya estar sumándose a un webinar en el que hablamos sobre el concepto del orgullo, de la discapacidad, ya es ser parte del cambio, ya es educarse, escuchar otras perspectivas, así que desde mi lugar personal como persona con discapacidad, se los agradezco muchísimo y contarles que si quieren saber más sobre quiénes somos en incluseme.com, cómo pueden hacer para trabajar con nosotros, pueden ingresar a el enlace ahí que está apareciendo en pantalla y ahí van a poder acceder a mucha información, van a ver cómo pueden trabajar con nosotros. De todas formas, también yo estoy disponible para cualquier eh, pregunta, para cualquier consulta. Pueden buscarme en redes, en LinkedIn o con mi nombre me van a encontrar. También van a encontrar a incluyeme.com en todas las redes sociales, pero en ese enlace van a tener toda la información ahí concentrada. Acá quiero leer algunos comentarios. Ahí veo uno que dice que quiere revisar la oportunidad de trabajar con nosotros, así que Sandra, te invito a que ingreses ahí al enlace. Y acá Andrea, que comenta que es una persona con discapacidad desde hace 20 años y que fue un camino retador de mucho aprendizaje que me ha invitado a desaprender y aprender. Es muy bonito saber que poco a poco vamos avanzando en el tema y desde mi espacio en este mundo trato de visibilizar mi situación para crear conciencia. Ahí, primero, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y ahí comparto mucho, ¿no? Que es un camino retador y que es de mucho aprendizaje porque hay mucho que desaprender. Si las personas con discapacidad crecemos y nos criamos en la misma sociedad que el resto de los seres humanos, ¿no? Entonces, nosotros también vamos aprendiendo inconscientemente esos sesgos, esos prejuicios y es un trabajo que tenemos que hacer personal nosotros, de desaprender todas esas cosas y quitarnos, ¿no? Todas esas etiquetas que nos fueron poniendo desde afuera y es un camino que es retador, pero que es de mucho aprendizaje y muy valioso. Así que ahí agradezco por compartir la experiencia, ahí agradezco por las palabras que fueron dejando en el chat. Así que, bueno, con este testimonio cerramos este webinar y me despido. Espero que aprovechemos el resto de los días que nos quedan de julio para seguir hablando sobre discapacidad. Si pueden, los invito a que publiquen, compartan en redes sociales, que sigan a creadores de contenido con discapacidad, que se informen, que utilicemos este mes para hacer mucho ruido, pero que ese ruido también se siga manteniendo en el resto del año y que empiece a incorporarse como un tema de agenda siempre la discapacidad. Así que muchísimas gracias a todos. Seguramente nos estaremos viendo en otros espacios. Estén atentos ahí a Inclu, que siempre tenemos nuevos webinars, nuevos espacios de intercambio y de aprendizaje. Así que nos estaremos viendo por ahí. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan un gran día.